Buenos días. Nuevamente estamos en un domingo diferente a otros domingos que normalmente tenemos. Y es porque estamos precisamente en una serie que se llama Adorando a Dios. Y estamos estudiando cuál es el carácter, cuáles las características que debe tener un verdadero adorador. Y lo empezamos el domingo pasado. Si usted no estuvo el domingo pasado aquí, pues puede conseguir el CD y acompañarnos en ese estudio. Hoy continuaremos hablando de otra característica del corazón de un adorador. Dijimos el domingo pasado que adorar a Dios es mucho más que cantos, es mucho más que instrumentos, es mucho más que bonitas voces, es mucho más que buenas letras. Es mucho más que eso. Adorar a Dios tiene que ver con un carácter, con una actitud de corazón hacia Él. Y escuchamos el domingo pasado que la palabra adorar tiene muchos significados y estamos estudiando esos significados. El primero que vimos el domingo pasado es amar en extremo. Dijimos que un verdadero adorador ama a Dios en extremo. Dijimos también que el cumplimiento del primero y más importante mandamiento, que es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, es el corazón de la verdadera adoración. Cuando nosotros amamos a Dios en extremo de esta manera, entonces tenemos la base más importante para poder convertirnos en verdaderos adoradores, como Jesús enseñó, en espíritu y en verdad. Entonces la adoración básicamente es la expresión de nuestro gran amor por Dios. Bueno, no hay tiempo para repasar, ¿verdad?, grandemente lo del domingo pasado. Hoy continuaremos estudiando otro significado de la palabra adorar. Y otro de los significados de la palabra adorar, aparte de amar en extremo, es rendirse, humillarse, inclinarse o postrarse. La palabra adorar significa también rendirse ante Dios, humillarse ante Dios, inclinarse o postrarse ante Dios. Quiero darle un ejemplo, y esto está basado en la vida de Nehemías, en el libro de Nehemías. Para los que estamos leyendo la Biblia en un año, estamos esta semana empezando a leer el libro de Nehemías. Terminamos ya de leer el libro de Esdras, que también es un libro muy importante que va muy compaginado con el libro de Nehemías. La Biblia nos dice que Nehemías trabajaba como funcionario del rey persa, esto es Artajerjes. Nehemías era el copero del rey. Dice, nos cuenta la historia que un grupo de judíos vinieron de Jerusalén y se encontraron con Nehemías y le dan el reporte de cómo estaba la ciudad, cómo estaba el pueblo de Jerusalén. Le hablan de la condición tan deplorable en la que se encontraba el pueblo y la ciudad de Jerusalén. Le dicen, sus muros están destruidos. Recordemos que los muros eran importantes, era la forma en que se protegían de los enemigos. Bueno, los muros estaban destruidos. Sabemos por el libro de Esdras también que la nación estaba siendo subyugada por otras naciones que estaban atravesando por carestía, por necesidades, grandes necesidades. Las puertas de las murallas estaban quemadas, le dijeron, había injusticia, carestía, opresión, una serie de cosas. Todo esto era el resultado, si usted lo lee con detenimiento, el resultado porque el pueblo de Dios se había alejado de Dios. No solamente se habían alejado de Dios, sino con ello también habían dejado de obedecer la ley, los mandamientos que Dios les había dado. El resultado precisamente de haberse alejado de Dios, el resultado de haber desobedecido su palabra, fue el cautiverio, la pobreza, la desgracia, todo lo que le mencionaron a Nehemías. El pueblo se había alejado de Dios. Así que Nehemías, si usted lo ve con detenimiento, regresa con varios objetivos. Uno de ellos era reconstruir las murallas de Jerusalén, protegerse nuevamente de sus enemigos. Pero otro más importante todavía que ese era regresar o volver el corazón de toda la nación a Dios. Nehemías sabía que el pueblo de Israel se había alejado. Ahora que leímos el libro de Esdras,
Esdras hace una oración a Dios y él mismo, Esdras, declara y confiesa delante de Dios que la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel era consecuencia de haberse alejado de Dios. Es triste cuando lees tú en la confesión del mismo pueblo de Israel que se encontraban cautivos ellos en la tierra que Dios les había dado a poseer. No solamente eso, dice que se encontraban en carestía en la tierra de abundancia. Habla de cómo las naciones que los habían subyugado a ellos apilaban las cosechas que la tierra daba en Jerusalén, pero no podían participar de ellas, no podían disfrutarlas. Los disfrutaban las naciones que los habían conquistado. No solamente Esdras se duele con la condición del pueblo de Dios, sino también Nehemías se duele por esa condición. Nehemías regresa a Jerusalén con un objetivo todavía más profundo que edificar las murallas de Jerusalén. Era volver a llevar al pueblo de Israel a adorar a Dios. Él tenía el deseo de que toda la nación se volcara nuevamente hacia Dios, que se rindiera, que se humillara nuevamente, que se postrara ante el único Dios verdadero. El pueblo había dejado de adorar a Dios. Y cuando digo de adorar a Dios, me estoy refiriendo a mucho más allá de cantos, mucho más allá de instrumentos, mucho más allá de cantar bonitas canciones. El corazón de la nación se había enfriado para con Dios. Habían dejado de humillarse, habían dejado de rendirse, habían dejado de postrarse. Aunque toda la nación tenía conciencia del Dios de Israel, pero no tenían conocimiento ni una relación íntima con Dios. No había adoración en el corazón de ellos, no había un corazón de adoradores. Recordemos que toda la nación de Israel empezó a adoptar otros dioses de las naciones que los habían conquistado. Empezaron a creer también en otros dioses y como consecuencia de eso dejaron de tener una relación íntima, estrecha, de amor con el único Dios verdadero. Era necesario para Nehemías que el pueblo de Israel nuevamente fuera expuesto a la palabra de Dios. Si había de lograr el objetivo de que toda la nación se convirtiera nuevamente en una nación que adoraba a Dios, era necesario exponer y enseñar al pueblo de Israel la palabra de Dios. No pierda el hilo de lo que le estoy comentando, porque vamos a cerrar precisamente en una de las expresiones más grandes que la nación hizo de adoración a Dios. Todo el capítulo 8 nos dice que Nehemías expuso a todo el pueblo de Israel a la palabra de Dios. Capítulo 8 del libro de Nehemías, versículo 1 en adelante. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Lo que hace Nehemías es invitar a Esdras. Recuerde que Esdras era un sacerdote, un escriba, un hombre culto, un hombre estudioso de la palabra de Dios, un hombre que había estudiado la ley de Dios. No solamente la había estudiado, sino la había estudiado para vivirla y para enseñarla. Esdras le lee desde el alba, y estamos hablando, no sé, aquí amanece a las 5 de la mañana, ¿verdad? Los que nos levantamos temprano, los que somos mañaneros, a las 5 de la mañana empiezas a ver, ¿verdad? El alba, empiezas a ver los primeros destellos de luz. Yo me levanto a las 5, por eso le platico. Si en ese tiempo amanecía a las 5 de la mañana, le leyó Esdras la ley de Dios al pueblo de Israel por espacio de 6 a 7 horas. 6 a 7 horas estuvo Esdras enseñando, hablando, leyendo la palabra de Dios al pueblo de Israel, cuyo corazón se había alejado de Dios. Continúa diciendo: en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos, dice, de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios.
Versículo 6, bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Dios, inclinados a tierra. El pueblo de Israel, la nación entera, estuvo expuesta a la ley de Dios. Entendieron, comprendieron que estaban viviendo lejos de Dios. Entendieron que su corazón se había alejado de Dios. Entendieron que necesitaban arrepentirse, porque la ley de Dios o la palabra de Dios expuso verdaderamente la condición de su corazón. Cuando ellos se dieron cuenta, y dice aquí claramente, entonces Esdras, bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, declaró Nehemías. La única forma de que tú y yo podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Cuando tú y yo estamos leyendo constantemente la palabra de Dios, te das cuenta qué tan grande es Dios. Nehemías exclamó la grandeza de Dios, y eso tiene mucho que ver con la adoración. Porque cuando Jesús se acercó a aquella mujer samaritana, ¿se acuerdan? En el pozo. Usted sí se acuerda la historia, ¿verdad? No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero bueno, Jesús le pide a la mujer samaritana que le dé agua. La mujer le dice, ¿cómo me pides agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritano? No se hablaban. Y dijo, si supieras quién te pide agua, entonces tú le pedirías agua a él, ¿verdad? O sea, a mí. Jesús le dice a la mujer samaritana rápidamente, ¿verdad? Entonces le dice, ¿cómo me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Dijo, no, el agua que yo te voy a dar, el que bebe agua de la que yo doy, nunca más volverá a tener sed. Dijo, dame de esa agua porque no quiero volver a tener sed. Tráeme a tu esposo. Ah, chispas, ¿qué tiene que ver eso con el agua, verdad? Jesús le dice, tráeme a tu esposo. Dijo, no tengo esposo. Contestaste correctamente, porque varios hombres has tenido y con el que vives ahora no es tu esposo. La mujer se asombró de que le mostró su realidad, la condición en la que ella se encontraba, la gran necesidad que había en su corazón, sus errores, sus faltas. La mujer le dice, se me hace que tú eres profeta. ¿Dónde debemos adorar? Nuestros antepasados dijeron que aquí, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Y entra la adoración en acción cuando estaban hablando de la condición del corazón. Jesús le dijo, vendrá la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No es ni aquí ni es allá, es la condición del corazón. Que verdaderamente el corazón esté rendido a Dios, que puedas conocerlo a Él, para que puedas experimentar su grandeza y entender cuán bello es Dios, y puedas expresar ese amor extremo. Pero tiene que haber un reconocimiento de su grandeza, humillarse ante Él, rendir totalmente nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro deseo del corazón. La verdadera adoración surge de un corazón que verdaderamente está arrepentido, que se rinde y se humilla, se inclina o se postra ante el Señor. Muchas veces nuestra adoración a Dios, como cristianos lo digo, podemos cantar y entonar y sentirnos muy bien al cantar cantos que tienen letras tan conmovedoras, ¿verdad? Que nos hablan de la grandeza y soberanía de Dios. Pero esos cantos no atraviesan este techo, ni siquiera llegan a la presencia de Dios. Porque muchas veces estamos viviendo con un corazón que no está rendido a Dios. Un corazón que no se ha humillado delante de Dios. Un corazón que todavía sigue viviendo a su manera, como yo quiero vivir, como a mí me agrada vivir. Y eso solamente refleja un corazón que está lejos de Dios. Y no importa que también podamos cantar, o no importa que también podamos entonar una canción, o que también podamos tocar un instrumento, si nuestro corazón está lejos de Dios, de nada sirve. El pueblo de Israel dice que se humilló, alzando sus manos, que es una señal del rendimiento de la voluntad a Dios. Todos dijo Nehemías, Esdras, perdón, dijo, Dios es grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, que significa así es. Y alzaron las manos. Por eso cuando nosotros estamos entonando un canto de adoración y levantamos nuestras manos, si usted ha leído nuestro tríptico de aquí de bienvenida, dice claramente Salmos, levantemos nuestras manos. Y cuando levantamos nuestras manos delante de Dios, estamos reflejando el rendimiento de nuestro corazón a Dios. Es una expresión externa de lo que hay en nuestro corazón.
Levantamos nuestras manos para decir a Dios: estoy rendido ante ti, reconozco tu grandeza, tu soberanía. Después de haber levantado sus manos, dice, se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra, se arrodillaron delante de Dios y se postraron. Es la expresión de un corazón que se ha rendido a Dios, que ha decidido, y todo el capítulo 10 del libro de Nehemías nos habla del pacto de obediencia que el pueblo de Israel hizo a Dios. En el capítulo 10, todo el pueblo de Israel reconocieron su error, reconocieron que habían estado lejos de Dios, decidieron rendirse nuevamente a Dios, y entonces surge en ellos una actitud y un corazón de adoración a Dios. Pero no termina ahí. En el capítulo 10 todo el pueblo se compromete, hace un pacto con Dios de obediencia. Le dijeron a Dios: Señor, de hoy en adelante vamos a obedecer tu palabra. Era el reflejo de un corazón rendido, humillado delante de Dios. Pero no termina la historia ahí. En el capítulo 12 del libro de Nehemías, todo el pueblo, ya una vez que se había humillado delante de Dios, que se habían inclinado, que habían reconocido que habían estado viviendo lejos de Dios, entonces van a celebrar que habían terminado las murallas, dedicarlas a Dios. Capítulo 12, versículo 27, mire lo que dice: para la dedicación de la nueva muralla, y eso es una expresión de un corazón de adoración. Fíjese lo que dice: para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se le pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para celebrar, para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración, note esto, feliz celebración, con sus canciones de acción de gracias y su música de címbalos, arpas y liras. Todo el pueblo de Israel que se había consagrado a Dios, que se había humillado y se había rendido, se había inclinado ante el único Dios verdadero, ahora decidieron celebrar la victoria de Dios, decidieron consagrar las murallas que Dios les había permitido construir. Y lo iban a hacer con un corazón lleno de gratitud, pero también a la vez invitaron a toda la gente, los levitas y los sacerdotes que podían ministrar, trajeran sus instrumentos, que trajeran su música, los cantores, todos se reunieron. La Biblia nos describe que hubo dos grandes coros. Imagínense, dos grandes coros que guiaron a toda la nación a adorar a Dios, a expresar con sus labios, con sus canciones, lo que aquí dentro del corazón ya era una realidad. La Biblia dice claramente, versículo 28, se reunieron los cantores de toda la zona alrededor en Jerusalén y de las aldeas. Dice que se hizo una gran celebración donde todo el pueblo cantaba a Dios y adoraba a Dios. Dice que fue tan grande esa celebración, palabras textuales, también las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Todo el pueblo estaba entonando, alabando y adorando a Dios con todas sus fuerzas. La verdadera adoración surge de un corazón arrepentido que se rinde y se humilla y se inclina y se postra ante el Señor. Si nosotros cada día de reunión o en el tiempo en casa que tomamos un tiempo para adorar a Dios, si usted toma su celular, ¿verdad?, cuando va manejando y lo conecta ahí, ¿verdad?, su estéreo, y empieza a cantar al Señor, pero si verdaderamente no hay un corazón rendido a Dios, esa adoración a Dios no llega ante la presencia de Dios. Miren lo que dice, Jesús dijo esto, Mateo capítulo 15 versículo 8, refiriéndose al pueblo de Israel. En el tiempo en que Jesús vino físicamente en su ministerio en la tierra, dijo esto Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está, ¿qué dice?, lejos de mí. Importante el 9. En vano, ¿qué dice? En vano me adoran. ¿Qué podemos sacar de esto? Jesús dice claramente, si nuestro corazón está lejos de Dios, si nuestro corazón no está rendido a Dios, postrado, humillado, ¿adoramos qué? En vano. De nada sirve, dice el Señor. Este pueblo, dice aquí, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me adoran.
Si queremos que nuestra adoración a Dios y ese tiempo de intimidad, este tiempo de cantar al Señor, de expresar no solamente nuestro amor extremo por Él, sino también expresarle que nuestro corazón está verdaderamente rendido a Dios. Eso no solamente cambia nuestra comunión con Dios, cambia nuestra relación con otras personas. ¿Se acuerda que el domingo pasado le decía que un buen adorador es un buen padre? Un buen adorador es un buen esposo. Un buen adorador es un buen cristiano. Un buen adorador es un buen profesionista, es un buen empleado. Un buen adorador, una buena adoradora, somos buenos en todo lo que hacemos, porque en la actitud de adoración permea todas las áreas de nuestra vida. No puedes separar el corazón de un adorador de su función como padre, de su función como esposo, como esposa, de su función como hijo, como hija, de su función como profesionista, como amigo. Porque el corazón y la actitud de un adorador transforma toda tu vida. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando hay un corazón de adoración, todo lo que tú y yo hagamos en la vida puede convertirse en un acto de adoración a Dios. Tú puedes adorar a Dios con tu matrimonio. Yo busco hacer eso. Yo busco adorar a Dios con mi relación matrimonial. Busco que mi relación matrimonial pueda ser un acto de adoración a Dios. ¿Cómo lo hago? Buscando ser un buen esposo, atendiendo a mi esposa, cuidando a mi esposa, buscando la manera de estar cambiando constantemente todas aquellas áreas en mi vida que pueden friccionar la relación. Porque hay un corazón para Dios, un corazón que está rendido a Dios, que está dispuesto a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que hay muchas formas de expresar nuestra adoración, no solamente a través de la música, sino también a través de actos, de sacrificios, de esfuerzos, de obediencia. Por eso era importante que el pueblo de Israel nuevamente volviera a humillarse ante Dios, rendir su corazón a Dios, porque se habían alejado de Él. Ok, 8 minutos para el siguiente punto, rápidamente. El siguiente significado de la palabra adorar también es confiar, depender y esperar. No solamente es amar en extremo, rendirse, humillarse o postrarse, sino también significa confiar, depender o esperar en Dios. Es fácil confiar, depender y esperar en Dios cuando todo va bien, cuando las cosas salen como nosotros queremos, cuando las cosas suceden como las planeamos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros queremos? O cuando las cosas no pasan como nosotros las planeamos o necesitamos incluso que sucedan. ¿Seguimos dependiendo, seguimos esperando, seguimos confiando en Dios? Buena pregunta. Mi experiencia es que muchos cristianos adoran a Dios solamente cuando las circunstancias son favorables en su vida. Si todo va bien, si me siento bien, si no tengo problemas, si estoy sano, si no estoy atravesando por momentos difíciles de mi vida, entonces siento adorar a Dios. La verdad de las cosas es que no es lo que la Biblia enseña. No adoramos a Dios por cómo nos sentimos o cómo estamos, o la condición es favorable. Adoramos a Dios porque sabemos quién es Él. Nuestra adoración a Dios no debe de depender de nuestras circunstancias, sino del conocimiento y del entendimiento de quién es Dios. El libro de Job nos da una lección impresionante. Job capítulo 1 versículo 20 dice que Job fue un hombre que amó a Dios profundamente, un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba adorar a Dios con su conducta, una conducta recta, honrada, honesta. Por esa razón la Biblia nos dice que Dios lo bendijo grandemente. La Biblia lo compara con los hombres ricos orientales de su tiempo y dice que Job era mucho más rico que todos los orientales de su tiempo. Un hombre que Dios prosperó grandemente. La Biblia dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas. Pero también la Biblia nos enseña que en un momento inesperado de su vida le llegaron 2 noticias devastadoras. La primera de ellas es que había perdido todo lo que él tenía, toda su riqueza, todas sus propiedades, todo donde él tenía toda su riqueza lo había perdido. No hay tiempo para explicarlo, puede leerlo en el libro de Job, cómo fue que Job perdió todo lo que tenía, todas sus riquezas.
Pero la segunda noticia, que fue todavía más devastadora que esa, era que todos sus hijos habían muerto el mismo día. La Biblia relata que estaban los 10 hijos de Job celebrando en la casa de uno de ellos una fiesta. Viene un viento sobrenatural, ¿verdad? Impresionante, que hace tambalear la casa, y la casa cae sobre los hijos de Job, y los 10 mueren el mismo día. Si usted ha pensado en algún momento en esto, estas dos noticias destruirían a cualquier ser humano. Estaba platicando este fin de semana con un amigo mío. Él fue de vacaciones con su hija y su familia y su nieta a un río. Y estando él ahí en el río con su nieta, la corriente se lleva a su nietecita. Él trató de hacer lo que pudo por rescatar a su nietecita, y ella se ahogó en el río. Y me decía: Guti, no te imaginas lo difícil que es, el dolor que tú puedes sentir de ver a tu nieta, llevársela el agua y no poder hacer absolutamente nada por rescatarla. El dolor de perder a tu nietecita, el dolor de ver a tu misma hija sufrir porque ahora su hija no estaba con ella. Es un dolor impresionante. Dice: no he podido salir adelante si no es solamente confiando y esperando y descansando en Dios. Es para volverte loco. Y lo puedo entender. Tal vez no sentir como en la magnitud en que él lo expresa, porque nunca he estado en una experiencia como esa, pero debe de ser horrible. Perder a tu nieta, ver el sufrimiento y el dolor de tu hija de una manera sorpresiva. Estas dos noticias que Job recibió eran suficientes, o son suficientes, para destruir cualquier hombre, pero no a un hombre que confiaba, dependía y esperaba en Dios. No a un hombre que tenía un corazón de adoración para Dios. Job pudo seguir confiando en medio de su adversidad. Dice Job capítulo 1 versículo 20 en adelante: Job se levantó, cuando escuchó las noticias, Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. La Biblia nos dice que sufrió, que le dolió la pérdida de su familia, le dolió la pérdida de sus propiedades, todo lo que había perdido. Más sin embargo, continúa diciendo, después rasuró su cabeza y se postró en el suelo y adoró. Qué impresionante que a pesar de las circunstancias que Job estaba enfrentando, él todavía tenía el deseo, la voluntad de inclinarse al suelo y adorar a Dios. Todavía Job seguía confiando, todavía Job seguía esperando y dependiendo de Dios a pesar de las circunstancias. No fue el caso de su esposa. Cuando su esposa vio a Job postrado ante Dios, esperando, confiando, dependiendo de Dios, aún en medio de las circunstancias adversas, su esposa le dijo: ¿todavía retienes tu confianza en Dios, tu integridad, tu corazón para Dios? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que la esposa le dijo. La esposa refleja el corazón de muchos cristianos que solamente adoran a Dios cuando todo va bien, cuando las circunstancias son favorables, cuando nos sentimos bien. Porque cuando había prosperidad en la vida de Job, cuando había abundancia, cuando había riqueza, cuando había familia, la esposa estaba contenta. No dudo que era parte de la adoración a Dios. Pero cuando había perdido Job todo, entonces ella dijo: ¿qué necesidad hay de adorar a Dios? ¿Para qué adoramos a Dios? No tenemos nada, nos hemos quedado sin nada. Job tenía una perspectiva muy diferente de Dios. Job no adoraba a Dios por lo que Dios le daba o por la condición favorable en la que vivía. Job adoraba a Dios por quien Él era. Él era Dios. Continuó diciendo en el versículo 21: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. ¿Sabe? Job, aún en medio de la aflicción, pudo reconocer que todo lo que él tenía venía de Dios. Fue mucho más fácil para Job entender
que si Dios se lo dio, Dios se lo podía quitar, que Él era soberano sobre todo, que Él era el único Dios. Yo siempre he creído que para obtener de Dios un milagro se requiere mucha fe, pero se requiere más fe para aceptar su voluntad, especialmente cuando se trata de seres amados, seres queridos. Cuando un familiar nuestro, un ser muy amado, enferma y oramos a Dios por un milagro para que Él recupere su salud, ahí se requiere mucha fe para creerle a Dios por ese milagro. Pero si el ser querido fallece, se requiere más fe para aceptar la voluntad de Dios y no renegar contra Dios y acusarlo y decir: ¿por qué te lo llevaste? Tú podías cambiar la circunstancia, tú tenías el poder, y rebelarnos contra Dios y quejarnos y amargarnos en el corazón contra Dios porque no hizo lo que nosotros le pedimos. El corazón de un adorador va mucho más allá que eso. Sabe reconocer y humillarse y aceptar la voluntad de Dios a pesar de que aquellas circunstancias no sean favorables. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job adoró a Dios no por lo que le daba. Adoraba a Dios, o tenía un corazón de adoración a Dios, porque él entendía quién era Dios. Quiero pedir a los muchachos de la alabanza si me acompañan, por favor, Habacuc capítulo 3 versículo 17 en adelante. El profeta Habacuc hace esta oración a Dios. Fíjense lo que le hace la oración que Habacuc hace a Dios, y miren lo que contiene esta oración. Habacuc dice: aunque la higuera no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc habla precisamente de lo que Job hizo. Habacuc dice: no alabo a Dios por lo que tengo, no adoro a Dios porque me va bien, no me inclino, no me rindo, no amo a Dios porque todo va bien. Adoro a Dios porque Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es el que me da la fuerza para continuar. Si su Biblia tiene subtítulos, la mía los tiene, y si su Biblia tiene subtítulos, dice que esta oración que Habacuc hizo a Dios, abajo dice así: para el director del coro, esta oración se acompaña de instrumentos de cuerdas. Esta oración de Habacuc se convirtió en un canto de adoración a Dios, donde le expresaba el pueblo a Dios: no te adoro por lo que me das, te adoro por quien tú eres. Eres grande, eres soberano, eres el Dios verdadero, el que creó todas las cosas. No te adoro por lo que me das, sino por quien tú eres. Póngase de pie en esta mañana. Le invito el día de hoy, vamos a adorar a Dios, no por lo que nos da, no porque las cosas son favorables, sino por quién es Él. Tal vez el día de hoy tú te encuentras pasando por momentos difíciles de tu vida. Vamos a tomar más adelante un tiempo y quiero hablarte de eso. Pero la primera parte quiero que la apliquemos en la adoración, que significa rendirse, humillarse, postrarse delante de Dios. Quiero invitarte. Tal vez has estado lejos de Dios. Dices tú: yo no he estado lejos de Dios, yo no me siento lejos de Dios. Te puedo preguntar: ¿por qué no te sientes lejos de Dios? Bueno, pues porque yo no falto a las reuniones los domingos. Bueno, quiero decirte que puedes tú nunca faltar los domingos a la iglesia y estar lejos de Dios. Tal vez dices: yo no estoy lejos de Dios porque participo en algún ministerio. Tú puedes participar en algún ministerio en la iglesia usando tus dones, tus talentos y tus habilidades,
y aún así tu corazón está lejos de Dios. O dices, yo me siento cerca de Dios porque estoy yendo a un discipulado, a un grupo en casa. Tú puedes ir a un grupo en casa, a algún discipulado, y puede tu corazón estar lejos de Dios. A lo mejor dices, yo no me siento lejos de Dios porque me sé algunos versículos de memoria, de tanto en tanto leo la Biblia. Tú puedes saberte versículos de memoria y puedes leer la Biblia si tú quieres todos los días, pero puede estar tu corazón lejos de Dios. ¿Cómo sabemos cuando nuestro corazón está lejos de Dios? ¿Cómo puedes saberlo? Cuando lo que se hace en tu vida no es la voluntad de Dios, es tu voluntad. Entonces esa es una razón muy clara de que tu corazón está lejos de Dios. Cuando tú estás llevando tu matrimonio a tu manera, cuando tú estás sacando tu matrimonio a tu manera, tú dices la forma en que se debe vivir, a pesar de que estás teniendo situaciones tensas en tu relación, a pesar de que ves el corazón de tu esposo o de tu esposa dañado, cuando estás sacando a tu familia de acuerdo a tu capacidad o a tu habilidad humana, y estás viendo muchas veces a tus hijos sufrir las consecuencias, simple y sencillamente tu corazón está lejos de Dios. Un corazón que se ha acercado a Dios, se ha humillado y se ha rendido, vive para honrar y para agradar a Dios. Vive para adorar al Señor con su vida, con su matrimonio, con su familia, con su conducta, con su profesión, con su oficio, con todo lo que hacemos, porque es un corazón rendido a Dios. Y ahora podemos expresar con cantos lo que en realidad es un hecho aquí adentro de cada uno de nosotros. Recordando las palabras de Jesús, dijo: si nuestro corazón está lejos de Él, en vano le adoramos. Yo le invito, vamos a adorar al Señor con este canto. Y mientras lo entonamos, si usted necesita el día de hoy decir: Padre, perdóname, he estado viviendo lejos de ti. Recuerda, el pueblo de Israel vivía cautivo en una tierra que Dios les dio para vivir en libertad. El pueblo de Dios estaba viviendo carencias en una tierra rica que Dios les dio para que ellos pudieran ser bendecidos grandemente. La tierra de la bendición se había convertido nuevamente en la tierra de la esclavitud. Dios te ha bendecido con el propósito de que tú vivas una vida plena. Pero si tu corazón está obstinado y no te has aprendido a rendir y a humillar delante de Dios, no has regresado a Dios, las consecuencias tarde o temprano te alcanzarán. Si es necesario el día de hoy, tú puedes decir a través de este canto: Señor, y mientras entonamos y adoramos a Dios, le puedes decir: Señor, perdóname porque he vivido lejos de ti, porque no te he adorado como tú quieres o como debiera hacerlo. Perdóname, Señor. Comprométete, como lo hizo el pueblo de Israel, a hacer un pacto de obediencia a Dios, para que puedas celebrar y tu adoración y tu alabanza a Dios suba hasta su presencia. Yo te invito a que escuches la voz de Dios.